¿Qué tal? Buen día a todos y todas. Bienvenidos a esta nueva clase, a este soporte digital. En la clase de hoy vamos a recuperar y trabajar el tema motricidad y significación. Y vamos a servirnos sobre todo del análisis de tres fuentes: la praxeología motriz, los aportes de la fenomenología y del socioconstructivismo o constructivismo social. El enfoque didáctico que asume la cátedra se plantea la construcción de la educación física como una pedagogía de la motricidad. En ese contexto nos planteamos estas preguntas. Si la educación física es una pedagogía de la motricidad, un problema a resolver es cómo plantear, cómo presentar al niño y al joven las distintas situaciones motrices. Y también pensar qué método, qué estrategias didácticas son consecuentes con la significación que el niño y la niña otorgan a las prácticas motrices, dado que entendemos que del modo en cómo presentemos las situaciones y las actividades dependerá en gran medida el involucramiento de los niños y de las niñas. Ya vimos en clases anteriores esta representación sobre la educación física como pedagogía de la motricidad. Por un lado, consiste en la práctica de actividades motrices acompañadas de reflexión sobre la práctica, lo cual es constitutivo de lo que llamamos experiencia corporal, es decir, un saber práctico en estado práctico, constitutivo de la disponibilidad corporal de los sujetos. Esa disponibilidad corporal se vuelve evidente en la construcción de 4 clases de competencias que ya vimos en el video anterior. Profundizando un poco más en el concepto de disponibilidad corporal, entendemos que la disponibilidad corporal es un proceso en el cual los sujetos van autoconstruyendo la percepción de su propio cuerpo y el uso que pueden hacer de él a medio camino entre dos polos que lo tensionan. Por un lado, la necesidad de que las respuestas motrices de adaptación al mundo sean respuestas caracterizadas por los procesos de individuación y subjetivación, es decir, que sean respuestas espontáneas, pero no completamente espontáneas, puesto que se dan en un marco social y cultural que lo condiciona. Entonces, la disponibilidad corporal sería la resolución de esa tensión a medio camino entre la espontaneidad de las respuestas y la necesidad de adaptación a las configuraciones de movimientos socialmente circulantes. En eso consiste la realidad lúdico-corporal del sujeto, concepto clave para comprender esta cuestión. En ese sentido, y avanzando un poco más, afirmamos en alguna parte de nuestros trabajos escritos que la disponibilidad corporal no es exactamente un estado, sino que es más bien un proceso, un movimiento que va de un mínimo hacia un máximo utópico, un movimiento hacia la posesión de un cuerpo útil, capaz de resolver problemas, pero a la vez placentero, operativo y a la vez comunicativo. La pregunta es cómo hacer progresar a los sujetos sobre ese continuo, la pregunta del enfoque didáctico. En realidad, la construcción de una pedagogía de la motricidad, y esta transparencia es meramente referencial, implica servirse de varias fuentes. La construcción de una pedagogía de la motricidad incluye varias dimensiones que apelan a diversas fuentes. Por un lado, una dimensión ético-teleológica, eh, que se nutre principalmente de la antropología filosófica y por lo tanto de una teoría social. Nuestros referentes ahí: Habermas, Bourdieu, Giddens, Horkheimer, Adorno, Bauman, Alain Touraine. Por otro lado, una dimensión comprensiva del sujeto, y por lo tanto una teoría sobre el sujeto: la semiótica, el psicoanálisis, la fenomenología, el socioconstructivismo. Por otro lado, una dimensión
práctica normativa. Y en ese sentido, ahí hace falta referenciarse en distintas fuentes. En primer lugar, una teoría pedagógica. Yo diría con Paulo Freire y posiblemente Brunner como dos de los referentes centrales, entre muchos otros. Por otro lado, una teoría antropológica de la didáctica. Ahí la referencia sería la línea del enfoque didáctico de habla francesa, Chevalier, Brousseau, Scott, pero también muchos elementos que otorga y provee Lee Schulman y Pamela Grossman, sobre todo vinculados con el conocimiento didáctico en la formación docente. También una dimensión práctica normativa que implica, o dentro de esta dimensión práctica normativa, una teoría sobre las prácticas motrices. Ahí la referencia ineludible es la praxeología motriz en su versión original de Parlevas, o lo que llamo yo particularmente, que está expresado en un texto, que es la praxeología dialéctica o la orientación dialéctica de la praxeología. En esta clase nos vamos a referir sobre todo a en qué sentido los aportes de la praxeología motriz, de la fenomenología y el socioconstructivismo pueden aportar al conocimiento que tenemos de la significación de las prácticas motrices. Y ahí podríamos partir del concepto de acción motriz y cómo la praxeología motriz nos aporta acerca de que las acciones motrices son los comportamientos del sujeto tal cual se desprenden de la situación motriz. Y que la situación motriz tiene dos aspectos estructurales, su lógica interna y su lógica externa. En cambio, la fenomenología nos habla más bien del proceso subjetivo de producción de la acción motriz en un contexto de situaciones, mientras que el socioconstructivismo nos permite entender cómo es el proceso sociogenético de producción de la acción motriz. Comenzando por lo subjetivo, veamos los aportes que realiza la fenomenología, sin pretender acá tener una postura completa y terminante, pero sí sobrevolar el problema de la significación lo máximo posible en este contexto. Empezaría por una frase de Merleau-Ponty, cuando dijo, la motricidad en estado puro es ya portadora de sentido. ¿Qué quiere decir Merleau-Ponty con esto? Que la motricidad no necesita un sobreagregado de la conciencia para tener sentido, que simplemente el ejercicio de la motricidad humana en sí mismo es significativo. Para profundizar un poco más la idea, conviene traer a cuento las dos palabras que se utilizan en, en el ámbito de la fenomenología para referirse al cuerpo. Y estas dos palabras son la palabra corper, que se refiere al cuerpo material, a la cosa, cuerpo, objeto, no tal pie. Sí, exactamente la misma palabra cuerpo que en castellano, para algunas corrientes de estudio, algunas muy cercanas a nosotros, utilizan para referirse a lo que sería el Leib. El Leib sería el cuerpo vivido, emocional, el cuerpo significado, el cuerpo significativo. Es decir, la fenomenología se refiere en alemán a Körper por el cuerpo material, por esa masa de carne, articulaciones y nervios. Y el Leib para referirse a la vivencia emocional y significativa que tenemos sobre el cuerpo. En otros idiomas también se mantiene el uso de la doble palabra. Por ejemplo, en inglés, body y soma, o en danés, legem y crop. En castellano hubo que apelar a dos proposiciones complejas, compuestas, como cuerpo subjetivo o cuerpo objetivo. O Le Bourge decía cuerpo vivido y cuerpo objeto. Merleau-Ponty usaba la palabra chiasma para referirse a la integración dialéctica entre el Leib y el Körper. Y Husserl se refería como cuerpo propio a esa dualidad integrada.
En ese sentido, el Leib está relacionado en la fenomenología con el concepto de moverse, mientras que el Corper está relacionado con el concepto de ser movido. Es decir, el Corper es una materia idealmente inerte, una masa de huesos, articulaciones, que en todo caso se puede mover si alguien la empuja. En cambio, el Leib es esa propiedad que tiene el cuerpo de actuar intencionalmente. Una buena metáfora es la que utiliza Merleau-Ponty al referirse al pasajero que va parado en el tren. Si el tren frena de golpe, el pasajero tiende a desplazarse hacia, eh, hacia el sector delantero del tren, en el vagón, a punto de caerse. Es el corper, el ser movido. Si en cambio el pasajero ve en la frenada que el bolsón que tiene en el posaobjetos se desplaza para caerse, el pasajero se desplaza para evitar la caída del bolso. Entonces ahí hay una diferencia muy importante entre moverse y ser movido que nos denota el papel de la intencionalidad en la motricidad humana. Justamente la idea de la intencionalidad es traída a cuento en relación con el cuerpo por Husserl y desarrollada magníficamente por Merleau-Ponty en la estructura del comportamiento y en fenomenología de la percepción. En la década del 80, la neuropsicología hace un aporte a esta distinción entre moverse y ser movido, porque descubre el fenómeno de la descarga corolaria y la copia de eferencia. ¿A qué se refiere la descarga corolaria y la copia de eferencia? En un experimento, un sujeto está sentado en una silla giratoria, como esta que yo tengo acá. Y la silla va girando y el sujeto puede detenerla cuando quiera. Está rodeado por una rueda llena de objetos, digamos, atractivos para su edad y para su condición evolutiva. En el caso de las niños y niñas podrían ser juguetes atractivos. El sujeto con una palanca puede detener la silla cuando quiera, frente a cada objeto, al que le atrae o al que no le atrae, lo que él quiera. En un segundo experimento, otro grupo, la silla no tiene palanca y es girada permanentemente. Y el experimentador detiene la silla cuando él quiere frente a un objeto. Moverse y ser movido. Entonces luego se le pide a los sujetos que recuerden la cantidad de objetos que había ahí y cuáles eran. Y el grupo que decidía cuándo parar se demuestra con una evidencia significativa con respecto al grupo que no podía decidir cuándo parar. Entonces, la neuropsicología denomina esto copia de eferencia. Quiere decir que neuropsicológicamente el lóbulo frontal parece que, no parece, no, luego lo comprobaron con una máquina, con el emisor de positrones que sigue el recorrido del impulso nervioso. ¿eh? El lóbulo frontal manda una copia del impulso que manda la musculatura, la manda para el lóbulo temporal y occipital para que estén atentos porque algo va a ocurrir, explicándolo en muy pocas palabras. Esa copia se llama neurológicamente descarga corolaria. También esto es una punta de investigación importante que trae a cuento la existencia de conexiones verticales y horizontales en el sistema nervioso, en contra de la concepción localizacionista que predominaba hasta la década del 60 o el 70. Otra comprobación muy importante y otro aporte muy importante de la fenomenología es el denominado caso Schneider, el llamado enfermo de Goldstein. Goldstein era un psiquiatra alemán de la época de 1930 que dejaba copia muy meticulosa y prolija de de la atención que hacía a diferentes enfermos, particularmente uno, el señor Schneider, que era un sastre alemán que había recibido una esquirla de Granada. Entonces, Goldstein relata
que en alguna de las sesiones le pide a Schneider que por favor haga los gestos de su oficio, él era sastre. Y Schneider se muestra perturbado, no logra representar los gestos. Entonces Goldstein le trae la tijera, la mesa del sastre, la tiza, la escuadra, y cuando Schneider ve todo esto, toma la escuadra y comienza a organizar la gestualidad típica de su oficio. A la próxima sesión, Goldstein no le trae nuevamente los objetos y le pide que recuerde, que le muestre, haciendo mímica, de cómo es que trabaja él como sastre. Y nuevamente Schneider comienza a hacer una serie de garabatos en el aire, e ir para un lado, ir para el otro, por cierto, perturbarse emocionalmente también porque no le salían las cosas, dice Goldstein, hasta que de pronto encuentra, pareciera, se lleva por delante el gesto de la tijera y organiza brevemente la gestualidad y vuelve a perderse. En la misma sesión le trae de nuevo los elementos y Schneider otra vez realiza la tarea que se le había pedido. Entonces esta diferencia que nos hace notar Merleau-Ponty, que leyendo la clínica de Goldstein descubre la diferencia, ¿no? Y plantea que los seres humanos tenemos la posibilidad de efectuar y llevar adelante movimientos que Merleau-Ponty llamó concretos y movimientos abstractos. En los movimientos concretos, el movimiento está determinado por los objetos y los planos espaciales que surgen de los objetos que nos circundan. Es el movimiento que todos los animales pueden realizar. En cambio, el ser humano tiene la capacidad de realizar movimientos abstractos, esto es, de crearse a sí mismo un espacio virtual en el cual moverse. Es en ese contexto que Merleau-Ponty, el gran Merleau-Ponty, es en ese contexto que Merleau-Ponty dice en qué se diferencia el plano donde mueve el brazo el criminal que entrega su arma al policía que lo descubre de el vendedor de armas que muestra el arma al vendedor. En realidad, dice Merleau-Ponty, la espacialidad del cuerpo para siempre en lo posible, o al menos para todo el cuatrimestre, la espacialidad del cuerpo no es una espacialidad de posición, sino que es una espacialidad de situación. El movimiento concreto es más bien un movimiento en sí, mientras que el movimiento abstracto es un movimiento para sí. El movimiento abstracto está relacionado sobre todo con la intencionalidad, o por lo menos permite evidenciar la intencionalidad. Intencionalidad que también opera en el movimiento concreto. Y a eso se refiere Merleau-Ponty por el proyecto motriz, que integra a los dos tipos de movimiento, concreto y abstracto. Tener un proyecto motriz quiere decir que el moviente organiza las percepciones del espacio y del tiempo y del propio cuerpo en el espacio-tiempo a partir de la intencionalidad flotante. Si en este momento que yo estoy acá en mi pequeña biblioteca, mi esposa mi compañera hiciera un ruido con una taza de té, en mi intencionalidad flotante yo giraría para ver si me lo está trayendo, porque en este momento tendría deseos de tomar o necesidad de tomar un té, y por lo tanto el giro de mi cuerpo hay que entenderlo en el contexto de esa intencionalidad que organiza los planos en los que me muevo. No es que me muevo en el plano del giro predeterminado por las coordenadas donde estoy sentado. Es más bien la intencionalidad lo que me opera a moverme. Y en ese sentido, nuestra concepción del cuerpo y la motricidad plantea una fuerte diferencia con muchas de las cosas que circulan en nuestro submundo cultural hoy día. En nuestra cátedra partimos de la base que esa construcción del proyecto motriz es de naturaleza prelingüística.
ocurre antes del lenguaje, como es evidente en la etapa de los primeros 2 años de vida, y surge producto de la praxis cotidiana. El lenguaje se superpone sobre esa matriz prelingüística. No es nada original lo que estamos planteando, es el pensamiento de toda la corriente dialéctica y socioconstructiva en la historia que va de Sócrates a Piaget, pasando por Hegel, Maturana, eh, etcétera, ¿no? El referente de última instancia de la experiencia humana no es el lenguaje, es la acción social misma. Y la acción social está mediada en primer lugar por la praxis, inclusive antropológicamente antes del lenguaje. Otro aporte de la fenomenología es esta tríada de niveles de complejidad en la que se nos ofrece el cuerpo humano. Plantea Merleau-Ponty que el cuerpo humano mantiene interacciones dialécticas con su medio, de 3 niveles de complejidad. En el nivel más básico, el nivel biológico, una dialéctica de relaciones físico-químicas. El cuerpo intercambia con el medio ambiente eh, moléculas, gases, hidratos de carbono, etcétera. Incorpora y larga, expele el medio biológico. En cambio, en el medio vital, un nivel superior de complejidad, el cuerpo humano establece con el medio una dialéctica de relaciones instintivas. Es decir, hay algunos comportamientos humanos que no y de los animales que no se explican solo por el intercambio biológico. Por ejemplo, un caballo hambreado no come langostinos con salsa golf. ¿Mm? Dice Merleau-Ponty, es la hierba en general la que atrae al herbívoro. ¿Eh? Es decir, el organismo vivo ve alimento en aquello que tiene una estructura de significación idéntica a lo que para él significa alimento. Entonces la percepción de un plato de langostinos no lo invita a comer. La mayoría de las funciones humanas y animales están reguladas por esta dialéctica entre las relaciones instintivas y las relaciones físico-químicas. Ahora bien, hay un tercer tipo de comportamientos humanos que tampoco pueden explicarse por regulaciones de tipo instintivas. Es la dialéctica de significaciones racionales, morales y jurídicas, que son específicas del medio humano, diríamos, el nivel de integración superior del cuerpo. Un niño de 5 o 6 años jugando a la mancha, desde el punto de vista eh, instintivo, claramente quiere llegar primero para agarrar la única pelota disponible en, por ejemplo, Dos perros para un hueso, que no casualmente tiene un nombre que alude al medio animal vital, digamos, ¿no? Quiere llegar primero que los demás. Si su cuerpo no estuviera inscribiéndose paulatinamente en un contexto de significaciones racionales, morales y jurídicas, claramente le pondría el pie al que corre al lado o le pegaría un empujón, como a veces ocurre. Pero está en proceso de inscribir su cuerpo en una dialéctica de significaciones racionales, morales y jurídicas que en el contexto del aprendizaje lúdico se llaman la regla de los juegos. Entonces, en ese marco, el niño tiende, por diferentes razones, a postergar esa dialéctica de relaciones físico-químicas o instintivas e inscribir su cuerpo en una dialéctica de significaciones morales y jurídicas, puesto que por los mecanismos de identificación y de eidentización quiere tener una conducta válida para el grupo en el que crece y está percibiendo que la conducta válida es respetar las reglas del juego. Dice Samaja que esa es una complejidad estratificada. Perdón por el error ahí de ortografía. No es Samaja el primero en plantear eso. Como él mismo lo reconoce, posiblemente
el primero en el ámbito de la psicología claramente fue Freud, en plantear un cuerpo estratificado, pero también Marx y Hegel en el análisis de las estructuras sociales. En ese sentido, podría afirmarse que esta larga serie de pensadores militantes del, del pensamiento dialéctico, como nombré Hegel, Marx, Piaget, Maturana, Samaja, afirman que en las relaciones complejas en el nivel dialéctico, cada nivel supera, conserva y transforma al anterior. Es decir, que no tenemos tres cuerpos, tenemos un cuerpo que integra diferentes niveles de complejidad y que esos niveles de complejidad se articulan dialécticamente, de modo tal que se puede hablar de niveles de integración de las acciones corporales. Como dice Merleau-Ponty, cada nivel supera, conserva y transforma al anterior. Y en general, dice Merleau-Ponty, los niveles superiores son alma con respecto al nivel inferior y el nivel inferior es cuerpo con respecto al nivel superior. Es decir, todos son alma y cuerpo a la vez. En algún momento la integración se rompe, dice Merleau-Ponty, y alguno de los niveles inferiores, termina imponiéndose por sobre la dialéctica del nivel superior. ¿Qué ejemplo podríamos dar ahí? Bueno, yo podría estar en el cálido y extrañado buffet de humanidades con bastante hambre a las 12 del mediodía, procurando comer un sándwich y no tener dinero, y tener ahí ningún amigo para que me pague, y tener ahí a la vista unos buenos sándwiches. Entonces, en una situación extrema, agarraré igual un sándwich sin tener dinero y me iré por el pasillo comiéndolo. Digamos que ahí prevalecería la dialéctica biológica y la dialéctica instintivo-vital por sobre la dialéctica de las relaciones jurídicas, digamos, ¿no es cierto? Otra aclaración importante es la distinción entre reacciones y acciones motrices. Para servirnos para trabajar esta distinción que hago yo ahí, tenemos que pensar en el concepto de reacción motriz. Es un comportamiento, la reacción es un comportamiento automático, eh, prácticamente reflejo, relacionado con las cuatro necesidades básicas que tienen los organismos vivos, este, los animales en general, nosotros entre ellos, traídas a cuento por el antropólogo Buitendijk en la década del 60 y el 70. Dice Buitendijk que todos los animales vivos, los animales, tenemos cuatro tipos de reacciones. Una es la necesidad de exploración, otra es la necesidad de descarga motriz, otras son las necesidades defensivas y otras las apropiativas. ¿Mm? Pueden ver en el texto la diferencia entre cada una de ellas. Para citar una nada más, en las necesidades defensivas, si yo estoy sentado aquí escribiendo y aparece alguien por detrás mío con un palo para pegarme en la cabeza, naturalmente, natural y espontáneamente voy a cubrirme. Eso no sería una acción motriz, sería una reacción motriz defensiva, que también podría incluir a la agresividad, porque podría yo agarrar un palo al verlo venir y amenazar pegarle al otro. Entonces, esas serían reacciones defensivas. El parpadeo desde ya ante una amenaza, un cambio fuerte de iluminación. La necesidad de exploración, por ejemplo, se ha visto de que un grupo de monos hambreados durante un día y medio, 2 días, al cambiarse de jaula y poner comida a su disposición, primero recorren toda la jaula, no van derecho a la comida, ¿no? Se sabe también, un poco más cerca nuestro, que uno no debería llegar al predio del campamento a las 6 de la tarde y ponerse a acampar. Va a terminar mal la noche.
uno debería llegar a las 9:30, 10 de la mañana y hacer actividades que permitan que los sujetos se ambienten y reconozcan el lugar antes de irse a dormir. Las necesidades apropiativas están relacionadas con que si hay un solo objeto satisfactor o pocos objetos satisfactores para una cantidad de individuos que los superan, en general los animales disputan la propiedad de ese objeto como reacción motriz primaria. Corren para llegar rápidamente al hueso, al objeto satisfactor o a la pareja sexual y disputan la pareja sexual en ese sentido. Comentaría aquí al pasar, en general, solo en alguna clase de animales superiores, como los monos babuinos, por ejemplo, aparecen algunas conductas que son capaces de postergar las necesidades apropiativas en función de conductas oblativas, generalmente relacionadas con los hijos o con los compañeros y compañeras inmediatas. Por ejemplo, la conducta de despiojar a los congéneres. ¿eh? En los monos babuinos es una conducta oblativa, es decir, el mono pierde tiempo en buscar alimento y lo dedica, o en buscar pareja sexual o abrigo, y lo dedica a librar de una molestia a los más pequeños o a un congénere. En ese sentido, las reacciones motrices son secuencias de comportamientos innatos, programados e inmutables, que tienden a la reducción de la necesidad, mientras que las acciones motrices son comportamientos aprendidos culturalmente, que nos hablan de un sujeto protagonista y consciente. Esto se relaciona otra vez con lo que estábamos viendo de moverse y ser movido. Las acciones motrices, entonces, son exclusivas y características del nivel sociohumano de la integración de los niveles de complejidad corporal, mientras que las reacciones motrices, en general, se relacionan con el nivel biológico y con el nivel vital. Bueno, para poder tematizar y ir comprendiendo los aportes del constructivismo social, escuela, digamos, psicológica originada en los desarrollos de Lev Vygotsky particularmente, podríamos atenernos a estas tres premisas que caracterizan a esta escuela. La primera, las funciones superiores, es decir, la cognición, la inteligencia humana, el pensamiento, plantea Vygotsky, son fruto del desarrollo cultural, no del desarrollo biológico en forma aislada, sino del desarrollo cultural. Es la actividad práctica, ¿no? La praxis humana en la interacción social, el fenómeno que explica la construcción de las funciones superiores. Es decir, es la acción social misma. Por ejemplo, los intercambios, el dar, recibir, el sostener, el acompañar, el negociar, etc. Las prácticas humanas en la interacción social son las que han promovido en la génesis la emergencia de las funciones superiores. Y en ese sentido, hay una fuerte relación entre el concepto de actividad humana, de mediación y de interiorización. La idea sería que una actividad práctica humana, como por ejemplo la necesidad de salir a buscar alimento en la prehistoria, digamos, implicaba la mediación con otros sujetos que nos hacían gestos y señas para indicarnos que había que buscar la presa un poco más allá. Por ejemplo, podrían ser nuestros padres o hermanos mayores o los miembros superiores de la comunidad. Y en ese sentido, ese proceso de mediación
cuando era interiorizado, por ejemplo, las imágenes mentales referidas a nuestro hermano mayor, indicándonos con el gesto del brazo hacia dónde estaba el animal, ese gesto de interiorización que llegó producto de la mediación en el contexto de una actividad práctica, era el contexto y el mecanismo donde emergen y se construyen las funciones superiores. Entonces ven ustedes qué fuerte relación hay entre inteligencia, cognición y actividad práctica en la obra de Vygotsky. En ese sentido, Vygotsky y sus seguidores, particularmente Leontiev, proponen que hay un sistema de actividad humana. Un sistema en el sentido de que todas las actividades humanas no dan igual, sino que tienen un orden jerárquico. La idea es que la conciencia humana no surge pasivamente de la contemplación de un objeto por parte del sujeto. No surge de la contemplación y la observación de un objeto por parte de un sujeto, sino que parte de la actividad de los sujetos sobre los objetos en las interacciones sociales cotidianas. Nuevamente recuperamos acá esta dualidad entre sujeto espectador y sujeto protagónico. La conciencia, la inteligencia, la cognición no surge de la expectación, sino que surge de la praxis, de la actividad en la interacción social. Y en ese sentido, como sistema jerárquico, el sistema de actividad humana distingue tres niveles de complejidad. El más general, las actividades humanas, las acciones y los actos humanos. ¿Cómo podemos comprender esta trilogía? Por ejemplo, podríamos tomar una actividad humana o dos o tres actividades, como jugar a la mancha, jugar al fútbol o patinar, por ejemplo. En ellas tres podemos encontrar acciones que forman parte de ellas. Por ejemplo, correr, esquivar, amagar, forman parte de jugar a la mancha, en otra medida de jugar al fútbol y en otra medida de patinar, menor por supuesto, ¿no? Y el acto vendrían a ser los componentes aislados que forman parte de cada una de la acción. Por ejemplo, acciones. Por ejemplo, en la carrera, la flexión del muslo, la extensión de la pierna, el balanceo del brazo. Una discusión que animó durante tanto tiempo a la antropología y a la filosofía es cuál es el nivel mínimo de significado en esta trilogía de actividad, acción y acto. Y las discusiones eran desde ya que las actividades tienen significado, por algo se hacen, un significado práctico, pero las acciones, bueno, también lo tienen. La discusión es si la acción es la unidad mínima portadora de la acción o si el acto motriz también es portador de significado. En general, la discusión se ha inclinado, y en nuestra cátedra trabajamos con esa idea, es que son las acciones las unidades mínimas de significado y que el significado de un acto queda completamente determinado por el significado de la acción. De este modo que yo gire la cabeza para ver quién viene, justamente el giro, el significado que tiene, es en el contexto de que quiero ver quién viene. Es decir, el giro de la cabeza no tendría sentido por sí mismo. Debo comentar que en general la educación física tradicional ha tratado a los actos como si fueran acciones, digamos. Cuando una metodología propone ir estrictamente de elementos analíticos a elementos globales, está tomando a los actos motrices, por ejemplo, a la posición de la pierna en el pase en fútbol, como si fuera una acción, cuando el significado para el que juega está en la acción de pasar, no en flexionar la pierna. Flexionar la pierna ocurre en el contexto de la decisión de pasar y en todo caso es un elemento contingente. Podría pasarla a lo mejor de otro modo. También se puede ver eso en otra perspectiva acá. Esto nos podría ayudar a distinguir lo que son acciones motrices, en la definición que vamos a dar de acciones motrices y de situaciones motrices, de las que no lo son. Por ejemplo, una persona está remando en un río. La cámara le enfoca únicamente la espalda y los brazos.
y un poquito del agua. Nos damos cuenta que está remando. Estamos viendo algunos de los actos, la flexión del tronco, el giro de la cabeza, la tracción de los brazos. Pero nos preguntamos, ¿pero por qué es que está remando? Al alejarse la cámara y ver de lejos, vemos que está desplazándose para pescar, o que está entrenándose para los Juegos Olímpicos o para una competencia deportiva, o que está yendo a buscar una anciana que quedó aislada en el borde del río, en la inundación. Ahora, en los tres casos está remando. Para poder empezar a entender que es una acción motriz, diríamos que en tanto ayudar en una inundación y pescar para comer serían particularmente acciones cuyo interés trascendente está, por decirlo de algún modo, fuera del bote. En el entrenamiento deportivo o en aprender a remar, por ejemplo, el interés trascendente está en la misma acción. Estas son las acciones motrices, aquellas que ocurren en situaciones motrices, aquellas que ocurren en prácticas motrices y en actividades motrices. Es decir, aquel tipo de actividades y situaciones en las cuales la resolución motriz de un problema constituye su objetivo trascendente. En aquellas otras que utilizan la motricidad o el cuerpo, pero el objetivo trascendente está más allá de ellas, no hablamos de acciones, situaciones o actividades motrices. Son situaciones que utilizan la motricidad, pero más bien como un instrumento para alcanzar un objeto ulterior. Entre los tres niveles de actividades, acciones y actos, no motrices o motrices, hay producción y reproducción de sentido. El sentido no solo baja entre actividades y acciones, sino que a la vez la acción de la gente individual no está completamente determinada por la actividad de la que forma parte. Como en la praxeología diríamos, no está completamente determinada por la situación de la que forma parte. Por eso Parlevas utiliza el concepto de conducta motriz para estimar que la conducta motriz no está determinada, pero la acción, en tanto se desprende del reglamento que define la situación, sí está determinada. En nuestra concepción de la acción motriz, que toma la palabra conducta motriz como sinónimo, acción y actividad producen sentidos en ambos sentidos. De este modo, cuando el histórico y gran arquero Gatti saltaba a buscar la pelota en un córner con una sola mano, o cuando el arquero de Colombia, Higuita, se paraba sobre las manos haciéndola vertical para detener una pelota que claramente iba a entrar al arco, la acción de un actor era tan original que le confería un nuevo sentido a la actividad que era el fútbol profesional. En ese sentido, recuperaba el sentido lúdico de la actividad, en contraposición al sentido común de la actividad, que tendría que ver con jugar responsablemente y profesionalmente. Bien, estamos llegando al final de este video que vamos a completar en la próxima entrega para hacerlo un poco más fácil de subir y de poder seguir con atención. En la próxima entrega vamos a revisar un poco los aportes de la praxeología motriz, específicamente el análisis de las situaciones motrices y sus tres componentes de incertidumbre, y desde ahí, con esos tres aportes, intentar una formulación comprensiva del fenómeno de la significación en relación con la enseñanza de las prácticas motrices. Así que mi saludo y cuídense todos y todas.